Mi hijo se paró en la cocina donde he cocinado durante 43 años, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Tú nos criaste, papá. Ese era tu trabajo. No te dan un trofeo por hacer lo que se suponía que debías hacer». Esas palabras no solo dolieron, terminaron con algo. Lo que Mateo no sabía, lo que ninguno de mis hijos sabía, es que 4 meses antes de que dijera eso, yo ya había firmado la escritura de esta casa a nombre de otra persona. No a él, no a su hermano Santiago, sino a Rosa Delgado, la mujer que apareció cada vez que necesité a alguien y que nunca me hizo sentir como una carga por necesitarla. Y cuando Mateo perdió su trabajo, cargó un camión de mudanza y se estacionó en mi entrada asumiendo que se mudaría aquí. Ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Mi nombre es Víctor Cantú. Tengo 71 años y les hablo desde un barrio en Coyoacán, Ciudad de México, donde he vivido desde que tenía 26 años. Antes de continuar, quiero saber desde dónde me están viendo. Dejen su ciudad en los comentarios abajo. Y si esta historia resuena con ustedes, por favor suscríbanse. Lo que estoy a punto de compartir me tomó mucho tiempo decirlo en voz alta, pero creo que debe ser dicho. Esta es una historia sobre la diferencia entre la familia por la que sangras y la familia que realmente aparece. Me casé con Diana cuando 25 años. Era el tipo de mujer que podía entrar a cualquier habitación y hacer que cada persona se sintiera como la más importante del lugar. No éramos ricos. Yo era electricista certificado. Ella trabajaba agendando citas en un consultorio médico y compramos una casa de 3 habitaciones en Coyoacán con cada peso que habíamos ahorrado durante 5 años y un pequeño préstamo de sus padres. Mateo llegó primero. Santiago lo siguió 2 años y medio después. 2 hijos. Pensé que la vida me estaba entregando todo lo que tenía para dar. Trabajé turnos dobles durante años. Tomé trabajos extra cableando casas viejas los fines de semana, arrastrándome por los áticos bajo el calor de agosto. Diana hacía horas extras cada vez que podía. No salíamos de vacaciones, no hacíamos remodelaciones. Simplemente volcamos todo lo que teníamos en esos 2 niños. Cuando Mateo quiso jugar en la liga de béisbol de viaje, manejé 3 horas de ida y 3 de vuelta cada fin de semana durante 2 años. Cuando Santiago se atrasó en la escuela y necesitó un tutor privado 2 veces por semana durante 1 año entero, Diana y yo dejamos de salir a cenar por completo para poder pagarlo. Cuando llegó el momento de la universidad, saqué una segunda hipoteca de esta casa. Mateo fue a la UNAM en la Ciudad de México. Santiago eligió una escuela en Guadalajara. Ninguno de ellos tuvo que endeudarse de manera significativa porque yo asumí esa deuda. Fuimos los primeros en cualquiera de nuestras familias en tener 2 graduados universitarios. Recuerdo estar de pie en la habitación de Mateo el primer día de su mudanza, tratando de no quebrarme. Me abrazó en la puerta y dijo: «No estaría aquí sin ti, papá». Manejé de regreso a casa con las ventanas abajo porque no quería que Diana me viera llorar al volver. Diana murió hace 7 años, cáncer de páncreas. Desde el día que se lo detectaron hasta el día que nos dejó pasaron 11 semanas. 11 semanas para decirlo todo, y de alguna manera todavía quedó mucho por decir. Los muchachos vinieron a casa para el funeral. Estaban genuinamente devastados. Se quedaron 4 días. Luego sus vidas los llamaron de vuelta. Mateo a su trabajo de finanzas en Monterrey, Santiago a su negocio de bienes raíces en Tijuana. Después de eso, los silencios crecieron. Las llamadas telefónicas pasaron de ser semanales a mensuales, y luego ocasionales. Las visitas se convirtieron solo en días festivos. Luego, ni siquiera en todos los días festivos. Envié cartas de cumpleaños con cheques adentro para los nietos que veía tal vez 2 veces al año. Recibía mensajes de texto de vuelta. «Gracias, abuelo, ya me llegó». Me decía a mí mismo que esto era normal. Los hijos crecen, construyen sus vidas. Yo no iba a ser ese padre que los hiciera sentir culpables por vivir. Así que me quedé callado y busqué cómo llenar las horas. Me uní a un club de carpintería en el centro comunitario. Comencé a caminar por los viveros de Coyoacán cada mañana. Tomé una clase de acuarela los jueves por la tarde en el anexo de la biblioteca. Me mantenía ocupado, pero la casa se sentía enorme de una manera que nunca antes se había sentido. Habitaciones que solían tener un propósito ahora solo estaban allí, vacías. Preparaba la cena para 4 por la costumbre de 40 años. Me daba cuenta de lo que había hecho y cubría el resto con papel de aluminio. El silencio tenía un peso. Si alguna vez has vivido en una casa que solía estar llena de ruido,
Y de repente un día te das cuenta de que no recuerdas exactamente cuándo se apagó. ¿Entiendes a qué me refiero? No llega de golpe. Simplemente se instala a tu lado y se queda. Luego, hace unos 2 años y medio, me caí. Había estado posponiendo la limpieza de las canaletas del techo. Octubre en Coyoacán. Las hojas acumulándose espesas. Lo había hecho yo mismo cada año durante más de una década. Subí. Me estiré demasiado hacia la izquierda y la escalera se resbaló debajo de mí. Caí pesadamente sobre el camino de concreto al costado de la casa. Mi cadera recibió la mayor parte del golpe. No podía levantarme. Mi vecino don Gerardo me escuchó desde su entrada y llamó a la ambulancia. En el hospital dijeron que tuve suerte, sin fractura, pero con un daño severo en los tejidos blandos y un hueso magullado. El doctor fue directo. Va a necesitar ayuda en casa durante varias semanas, posiblemente más. ¿Tiene familia cerca? Llamé a Mateo desde la cama del hospital. Podías escuchar los clics del teclado de fondo mientras hablaba. Papá, estoy en medio del lanzamiento de un producto. Estamos con el tiempo encima justo ahora. ¿Puedes contratar a alguien? Puedo transferirte dinero si lo necesitas. No necesitaba su dinero, necesitaba a mi hijo. Dije que estaba bien y colgué. Papá, mi suegro acaba de operarse de la rodilla. Se está quedando con nosotros ahora mismo. La casa está completamente llena. ¿Has intentado con una agencia de cuidado a domicilio? Sinceramente, ellos probablemente estén mejor equipados para esto de lo que nosotros. Estaríamos, probablemente mejor equipados. Traducción, este no es nuestro problema a resolver. Dejé el teléfono en la mesa de noche y me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Pensé en la última vez que alguno de mis hijos había llamado solo para escuchar mi voz. No porque necesitaran algo. No en un cumpleaños o un día festivo, solo por llamar. Realmente no podía recordar cuándo había sido la última vez. Esa fue la noche en que Rosa Delgado entró en mi vida, aunque todavía no sabía su nombre. La agencia la envió la mañana que regresé del hospital. Rosa tenía 54 años en ese momento. Era viuda, con 21 años de experiencia en el cuidado a domicilio. Su esposo Carlos había muerto en un accidente de almacén 12 años antes. Había criado a sus 2 hijos, Marco e Isabel, casi sola después de eso. Desde la primera mañana sentí algo diferente en ella. No solo hacía su trabajo, realmente le importaba. Cada mañana a las 8 en punto llegaba. Me ayudaba con lo que yo no podía hacer. Medicamentos, comidas, moverme. Pero también hablaba conmigo. Me hacía preguntas reales sobre mi trabajo, sobre Diana, sobre lo que pensaba cuando caminaba por los viveros junto al río cada mañana. Me mostraba fotos de los hijos de Marco. Me contaba historias sobre Carlos, de cómo solía cantar mal las letras de todas las canciones, y de alguna manera, hacía que pareciera a propósito. 2 viudos que sabían lo que significaba perder a su persona. Nos entendíamos sin tener que dar muchas explicaciones. A los 3 meses, cuando ya me había recuperado lo suficiente como para arreglármelas solo de nuevo, le pedí que se quedara 2 días a la semana para la limpieza ligera y la compañía. Ella aceptó de inmediato. Esos días se convirtieron en la mejor parte de mi semana. Recordaba todo, que tomaba el café solo, que era alérgico a los mariscos, que me encantaban las biografías, pero no soportaba nada que terminara en tragedia. Me traía libros de bolsillo que encontraba en ventas de garage. Cuando hacía tamales extra los fines de semana, me traía un recipiente. Para mi cumpleaños número 70, organizó una pequeña reunión aquí mismo en la casa. Invitó a mis amigos de carpintería, a don Gerardo el vecino, a un par de personas de la clase de acuarela. Horneó un pastel desde cero y colgó luces en el porche trasero. Mis hijos llamaron. Mateo estuvo en la línea durante 4 minutos. Santiago durante 3. Ambos dijeron que lamentaban mucho no haber podido venir. Ese cumpleaños fue cuando todo se volvió claro para mí. No con enojo, más bien como se ve una habitación cuando alguien finalmente abre las cortinas. Yo les había dado 30 años de mi vida a esos muchachos. Y esta mujer, que no me debía absolutamente nada, me había mostrado más amabilidad humana, constante y genuina en unos pocos meses que ellos en años. No lo digo para condenarlos. Lo digo porque es simplemente la verdad. Se habían vuelto muy hábiles para vivir sus propias vidas. Solo que no habían encontrado la manera de incluirme en ellas. Hace aproximadamente 1 año y medio, las grietas comenzaron a mostrarse más claramente. Santiago llamó un martes por la tarde. Un horario inusual. Ese tono particular en su voz ya había aprendido lo que significaba. Necesitaba algo.
Papá, estoy en un problema muy grave. El negocio de una casa para remodelar salió mal. El contratista se escapó con la mitad del depósito. Ahora tengo compradores amenazando con retirarse. Necesito unos 500,000 pesos para contratar a un nuevo equipo y terminar el trabajo. Sé que tienes guardado el dinero del seguro de vida de mi mamá. Te lo pagaré en 6, con intereses si quieres. 500 pesos. Me quedé pensando en esa cifra. Lo analicé por un momento. Luego se los transferí a la mañana siguiente, porque eso es lo que hacen los padres. Pasó un año. No regresó ni un solo peso. Durante una llamada de Navidad lo mencioné con delicadeza. El tono de Santiago cambió de inmediato. Papá, apenas puedo mantener la cabeza fuera del agua en este momento. Tú tienes una casa ya pagada y el seguro de mi mamá. Yo tengo una hipoteca, 3 hijos. Es un negocio que apenas se mantiene a flote. Solo dame un poco más de tiempo. Me hizo sentir un desconsiderado por preguntar. Lo dejé pasar. 6 meses después, Mateo llamó por la matrícula universitaria de su hija. Les faltaban 360,000 pesos para su primer año. Es tu nieta, papá. Su futuro. Envié el dinero. Tampoco regresó. Cuando finalmente lo mencioné, su respuesta fue casi idéntica a la de Santiago, palabra por palabra. Papá, tú estás cómodo. Nosotros no. Esto es lo que hace la familia. Lo que hace la familia. Me quedé dando vueltas a esa frase. Mientras tanto, Rosa seguía viniendo 2 veces por semana como un reloj. Cuando una gripe terrible me tumbó en enero, vino todos los días durante una semana sin cobrarme las horas extras. Eres mi amigo, me dijo. Los amigos se cuidan entre sí. Cuando el calentador de agua inundó parte del sótano, me contactó con su sobrino, quien lo arregló al costo, sin cobros excesivos, sin drama. Cuando estuve particularmente decaído cerca del aniversario de la muerte de Diana, me llevó a comer a una cafetería en la avenida Insurgentes, y me dejó hablar durante 2 horas sobre mi esposa sin revisar su teléfono, ni una sola vez. Comencé a pensar seriamente en lo que vendría después. Tenía 71 años, una salud razonable, pero los años avanzan, te des cuenta o no. ¿Qué pasaría si me enfermaba de gravedad? ¿Qué pasaría si necesitaba un verdadero cuidado diario? ¿Acaso mis hijos reorganizarían sus vidas de la manera en que yo reorganicé la mía por ellos? Año tras año, sin dudarlo. Sabía la respuesta. La sabía desde hacía tiempo. Me buscarían un asilo decente. Me visitarían en los días festivos. Se sentirían lo suficientemente culpables como para hacer lo mínimo, pero no lo suficientemente culpables como para hacer más. Ese fue el pensamiento que me llevó a la oficina del licenciado Herrera. Herrera había sido mi abogado desde que Diana falleció. Manejó el patrimonio, el seguro de vida, todo. Confiaba en él por completo. Cuando me senté y le conté lo que estaba pensando, no reaccionó como yo esperaba. Víctor, dijo, reclinándose en su silla. Necesito que entiendas exactamente lo que esto significa. Quieres transferir las escrituras de tu propiedad a alguien fuera de tu familia. Ella es familia, dije, más familia de lo que la sangre ha logrado ser. Se quedó callado por un momento. No estoy aquí para juzgar eso, pero una vez que esto se haga, la casa le pertenecerá legalmente a Rosa Delgado. Conservarás su usufructo vitalicio. Podrás vivir aquí por el resto de tu vida, pero ella es la dueña. Tus hijos no la heredarán. ¿Entiendes eso por completo? Lo entendía perfectamente antes de entrar allí. Me explicó cada consecuencia, los términos del usufructo vitalicio, las responsabilidades del impuesto predial, lo difícil que sería revertirlo. Me advirtió que mis hijos podrían impugnarlo. Me dijo que las relaciones probablemente cambiarían de forma permanente. Andy, ¿qué hay de tus hijos? Me preguntó finalmente. ¿Qué hay con ellos?, respondí. Esta es mi casa, mi decisión. Para empezar, nunca fue de ellos. No insistió más. Me conocía lo suficiente como para saber cuándo mi decisión estaba tomada. Sí me hizo una recomendación. Una evaluación psicológica de un profesional certificado. Que documentara mi salud mental para protegernos tanto a Rosa como a mí si mis hijos decidían apelar la transferencia. Acepté. Me reuní con una psicóloga durante 2 largas sesiones. Me preguntó sobre mi historia con mis hijos, mi relación con Rosa, mi total comprensión de lo que significaba esta decisión. Su conclusión, completamente competente, actuando con plena conciencia y total intención. 2 semanas después, estaba en la oficina de Herrera con Rosa a mi lado. Él todavía estaba explicando el documento cuando ella comenzó a llorar. Víctor, no puedo aceptar esto, dijo con la voz quebrada. Esta es tu casa. Esto es demasiado.
Es mi casa, le dije con suavidad. Tú la convertiste en un hogar. Hay una diferencia. Intentó rechazarlo 3 veces. Le preocupaba lo que pensaría la gente. Le preocupaba que mis hijos la odiaran. Le preocupaba estar aprovechándose de mí de alguna manera. Herrera le aseguró que cada paso se había hecho correctamente. Le dije que esto no era generosidad. Era autopreservación. Era asegurarme de que cuando no pudiera valerme por mí mismo, no me arrumbaran y me olvidaran personas demasiado ocupadas para notarlo. Finalmente, con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas, aceptó. Firmamos los papeles un miércoles por la tarde en febrero. La casa que Diana y yo compramos hace 43 años, donde había criado a mis hijos, donde ella dio su último suspiro en nuestra habitación, donde cada rincón guardaba alguna versión de todo lo que yo había sido. Ahora pertenecía a Rosa Delgado, y sentí algo que no había sentido en años. Paz. Una paz real, profunda, que se asienta en el pecho. No se lo dije a mis hijos, no había nada que decir, nunca fue su casa. 4 meses después, todo estalló. Mateo llamó un jueves por la noche. Yo estaba en el garaje terminando una casita para pájaros cuando vibró mi teléfono. Su nombre en la pantalla a una hora inusual. Se me dio un vuelco el estómago antes de contestar. «Papá», su voz sonaba tensa, controlada, la voz de un hombre que intenta sonar tranquilo ante algo que no lo es. «Tengo que decirte algo. Perdí mi trabajo. La empresa hizo recortes la semana pasada. 15 años y simplemente me dejaron ir. Sentí una simpatía genuina. 15 años, que te respondan a esa lealtad con un aviso de despido es un tipo de golpe muy específico. Mateo, lo siento mucho. Eso es terrible. ¿Cómo estás? No muy bien, la verdad. Sara y yo hemos estado revisando los números. Solo con su sueldo no podemos mantener el departamento en Monterrey. La renta es una locura allá. Ya entregamos el aviso de rescisión del contrato. Hizo una pausa. Una de esas pausas que no son realmente pausas, sino una pista de despegue. Así que estábamos pensando que tal vez podríamos ir a quedarnos contigo un tiempo. Solo hasta que consiga algo nuevo. Probablemente 3 o 4 meses. La casa tiene 3 habitaciones. Estás solo. Tiene sentido, papá. No era una pregunta. Era una conclusión a la que ya había llegado. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono. Salí del garaje al patio trasero y me quedé muy quieto. Podía sentir todo el peso de las veces que me había quedado callado. Cada vez que me había tragado lo que necesitaba decir, cada vez que me había dicho a mí mismo que ser un buen padre significaba aceptar lo que fuera que ellos me dieran. Esta vez no. Mateo, hay algo que debes saber sobre la casa. ¿A qué te refieres? Ya no es mía. Transferí las escrituras hace unos 4 meses. Silencio absoluto. Del tipo que te indica que la otra persona está recalculando todo. ¿Cómo que no es tuya? Se la diste a Santiago. No se la di a Santiago. ¿Entonces a quién? Su voz empezó a subir de tono, a quebrarse en los bordes. ¿A quién le diste nuestra casa? Nunca fue su casa, Mateo, era mía. Y se la di a alguien que en un grito. Que se la ganó. Papá, ¿qué significa eso? ¿Es Rosa? ¿Le diste la casa a tu sirvienta? Dijo sirvienta de la forma en que uno hablaría de algo que acaba de pisar. ¿Es en serio? ¿Le diste nuestra herencia a la mujer que limpia tu baño? No es mi sirvienta. Es mi amiga. Es la persona que estuvo aquí cuando tú no estuviste. But I didn't say that yet. There would be time for all of it. Tomé una decisión completamente legal, Mateo, con la asesoría jurídica adecuada y una evaluación psicológica que confirma que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Esto no está a discusión. Voy a llamar a Santiago, colgó. A los 40 minutos, ya los tenía a ambos en una llamada de conferencia, ambos furiosos, hablando uno sobre el otro, de la forma en que lo hace la gente cuando el verdadero sentimiento detrás de todo el ruido es algo que no pueden nombrar del todo. «Le diste nuestra herencia a una extraña», exigió Santiago. «No es una extraña. Ani nunca fue su herencia. Te manipuló papá», dijo Mateo. «Ella planeó esto. Este es un caso de manual de explotación de ancianos. Vamos a contratar a un abogado». «Por favor, háganlo», les dije. El licenciado Herrera preparó cada documento. Fui evaluado psicológicamente. Todo es legal, está registrado y es vinculante. No van a ganar. Pero gasten su dinero averiguándolo si eso los hace sentir mejor. Somos tus hijos. La voz de Santiago se quebró en algo crudo. Esa casa debió ser para nosotros. Nos criaste ahí, papá. Mi mamá murió ahí. ¿Cómo puedes darle eso a alguien que conoces desde hace 2 años? Quiero ser honesto con ustedes.
Si alguna vez han estado en medio de una conversación que han estado temiendo durante años, y finalmente llega, y de alguna manera es tanto peor como más liberadora de lo que imaginaban, saben cómo me sentí en ese momento. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Pero en el fondo de todo, algo estaba perfectamente en calma. Necesito que ambos me respondan una pregunta, dije. Cuando me caí de la escalera y los llamé desde el hospital, ¿dónde estaban? No dónde estaban físicamente. Sé dónde estaban. ¿Pero dónde estaban para mí? Silencio. Cuando le envié a Santiago 500,000 pesos y a Mateo 360,000 pesos y les pregunté si me los devolverían. ¿Qué pasó? Pasé 30 años construyendo todo lo que necesitaban para tener éxito. ¿Alguno recuerda un solo año donde yo les dijera que no podía permitirme ayudarlos? Una sola vez que les dijera que estaba demasiado ocupado. Más silencio. De otro tipo. Entonces Mateo lo dijo papá. Su voz se había vuelto plana, con ese tono plano de quien ya no quiere ser razonable. Tú nos criaste. Ese era tu trabajo. Eso es lo que hacen los padres. No te dan un trofeo por hacer lo que se suponía que debías hacer, y no tienes derecho a tirar nuestra herencia a la basura. Solo porque estás resentido de que no llamemos lo suficiente. La habitación se quedó en completo silencio. Ahí estaba, justo ahí. Había estado cargando con la posibilidad de esa frase durante años. Ese temor vago y sin forma de que, en el fondo, detrás de las llamadas educadas y los mensajes de texto navideños, esto era lo que realmente pensaban. Que todo había sido solo un trabajo. Un papel que yo desempeñaba. Nada que agradecer. Nada que reconocer. Solo un trabajo terminado. Tienes razón, dije en voz baja. Fue un trabajo, 28 años de trabajo no remunerado. Sin días de enfermedad. Sin vacaciones, sin plan de jubilación. Así que consideren esto como mi paquete de indemnización. Me compré paz mental. Me compré a alguien que realmente se pregunta si estoy bien. Hice una pausa. Dejé que eso se asentara. Buena suerte con su abogado. Colgué, apagué el teléfono. Me senté a la mesa de la cocina y no me moví durante mucho tiempo. Mis manos seguían temblando. Sentía el pecho apretado. Pero debajo de la adrenalina, debajo del dolor por lo que acababa de romperse, estaba allí de nuevo, esa calma. Llamé a Rosa. Estuvo allí en menos de 30 minutos aunque no era su día. No dio ningún discurso al respecto. Solo entró, puso una cafetera, se sentó frente a mí y me dejó desahogarme. En algún momento la miré y le pregunté, ¿hice lo correcto? Ella me miró directamente y dijo, hiciste lo valiente. Eso es más difícil. El sábado siguiente, exactamente cuando Mateo había planeado llegar, un camión de mudanza se estacionó frente a la casa. Observé desde la ventana de la sala cómo Mateo, su esposa Sara y sus 2 hijos bajaban. Comenzó a descargar cajas en la entrada sin tocar el timbre, sin preguntar, sin dudar un solo segundo, porque en su mente, este seguía siendo un lugar al que tenía derecho a regresar. Abrí la puerta pin antes de que llegara a ella. Él levantó la vista. Algo cambió en su rostro. Papá, por favor, hablemos de esto adentro. No hay nada de qué hablar adentro, Mateo. Esta no es mi casa para invitarte a pasar. Desde ella, Rosa, miró detrás de mí hacia el pasillo. Quiero escuchar su versión de esto. Está trabajando, cuidando a alguien que la necesita, como siempre lo hace. Sa dio un paso al frente. Se veía agotada, genuinamente preocupada. No fingido. Víctor, por favor, tenemos niños, no tenemos a dónde ir en este momento. ¿Podemos sentarnos a hablar? La miré. Miré a mis nietos parados detrás de ella, observándome con ojos grandes y confundidos, sin entender qué estaba pasando. Una parte de mí quería ceder. Una parte de mí sintió la fuerza de cada hábito que había construido durante décadas. Rendirme, ceder terreno, suavizar las cosas, ser simplemente el papá que necesitaban. Pero luego pensé en la cama del hospital. Pensé en los 500,000 pesos y los 360,000 pesos, y en el cumpleaños en el que cada uno llamó por menos de 5 minutos. Pensé en lo que Mateo había dicho por teléfono 2 noches atrás. Tuvieron meses para idear un plan, dije. Mateo sabía que era probable que perdiera este trabajo. Había tiempo. La decisión de llegar a mi puerta sin ninguna otra opción la tomaron ustedes, no yo. ¿Así que eso es todo? La voz de Mateo había pasado del enojo a algo más silencioso, más peligroso. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a echar a tus propios nietos? Les estoy pidiendo que se vayan de una propiedad que no es mía para ofrecerles. Eso es lo que estoy haciendo. Te vas a arrepentir de esto. Lo dijo como un veredicto.
Vas a terminar solo y no tendrás a nadie más que culpar a ti mismo. Sostuve la puerta. Firme, no levanté la voz. Prefiero estar solo en una casa que significa algo, que ser despreciado en una que no significa nada. Y no estoy solo. Esa es la parte que sigues sin entender. Se fueron. Las cajas volvieron al camión. Los niños estaban confundidos y tristes, y yo sentí eso. Cargaré con eso por un tiempo. Pero vi el camión salir en reversa de la entrada, y luego cerré la puerta, y me senté en el suelo de la sala, no en una silla, en el suelo, y lloré. No porque estuviera triste, sino porque era libre. Porque en algún momento de esa última media hora, finalmente habían dejado de fingir que lo que ellos me van era suficiente. Había dejado de doblarme para adaptarme a la forma que les resultaba conveniente a los demás y llamarlo amor. Rosa vino esa noche. Trajo sopa y no hizo demasiadas preguntas. Cenamos en la cocina y dejamos que el silencio fuera cómodo. Eso es algo que solo tienes con personas a las que conoces lo suficiente como para confiar en sus silencios. El desafío legal llegó después, exactamente como se esperaba. El abogado de Santiago envió cartas hablando de influencia indebida, dudas sobre mi capacidad mental, explotación de cuidadores, todo ese lenguaje predecible. Herrera respondió a cada punto de manera metódica. La evaluación psicológica, la documentación, los registros bancarios que demostraban que Rosa nunca había tenido acceso a mis cuentas, que nunca había pedido dinero, que nunca había ejercido ninguna presión financiera. Declaraciones de don Gerardo el vecino, de personas de mi club de carpintería, de cualquiera que hubiera visto crecer nuestra amistad durante casi 3 años. Las cartas se volvieron cada vez más agresivas y luego cesaron abruptamente. Herrera me llamó un lunes por la mañana. Lo dejaron, Víctor. Su abogado probablemente les dijo la verdad. No tienen caso. No hay pruebas de manipulación. No hay forma de sostener una impugnación de tu capacidad mental. No tienen salida. Está terminado. La casa es de Rosa, legalmente, de forma permanente. Mis hijos dejaron de llamar por completo después de eso. Sin mensajes, sin correos electrónicos. Silencio de radio. Esperé a que el dolor de eso llegara de alguna forma aplastante. Esperé a que se filtrara el arrepentimiento, a que la duda me susurrara que había ido demasiado lejos. Esperé a que el peso de las relaciones familiares rotas me aplastara de la manera en que sabía que podía hacerlo. Nunca llegó. Lo que llegó en su lugar fue algo más ligero, como si hubiera soltado una carga que había llevado durante tanto tiempo que pensaba que era parte de mi propio cuerpo. Rosa se mudó oficialmente hace 6 semanas. Vendió su departamento y trajo su vida aquí. Compartimos la cocina. Nos dividimos la casa de la forma en que lo hacen 2 personas, cuando realmente están construyendo algo juntas. Su hijo Marco vino el fin de semana pasado a arreglar un barandal flojo en las escaleras del porche. No quiso aceptar que le pagara. Ya eres familia, Víctor dijo. Esa palabra viniendo de alguien sin la obligación de decirla caló hondo. Se aclanaba. Rosa no dejará que la pase solo. Vas a venir a casa de mi hermana, me dijo. Isabel viene volando desde Guadalajara. Marco traerá a los niños, y mi hermana hace comida como para 40 personas. Vas a venir y no se hable más. Y voy a ir. Esta historia me enseñó algo que quiero dejarles. Me enseñó que el amor real, ese que vale la pena, no tiene que ver con la biología. Tiene que ver con estar ahí. Tiene que ver con recordar los pequeños detalles. Tiene que ver con llegar en los días difíciles, no solo en los fáciles. Les di a mis hijos todas las ventajas que pude darle a un ser humano. Pero olvidé enseñarles que el amor es una práctica, no una condición. El error que cometí, y tal vez ustedes también lo reconozcan, fue creer que mantener la paz era lo mismo que mantener la relación. Cada vez que me tragaba lo que necesitaba, cada vez que enviaba dinero sin pedir que me lo devolvieran, cada vez que decía que estaba bien cuando no lo estaba, les estaba enseñando que no había consecuencias por darme por sentado. Hice que fuera fácil desaparecer. Y luego me sorprendí cuando desaparecieron. Si alguien en sus vidas está recibiendo todo lo que tienen para dar y no ofrece casi nada a cambio, esta historia es para ustedes, no para que se enojen, sino para preguntarles con total honestidad, ¿cuánto tiempo más van a esperar a que se den cuenta? Y una acción que pueden tomar hoy, solo una, es esta. La próxima vez que alguien trate su tiempo, su amor o su sacrificio como si se los debieran, no se lo traguen. Digan algo. No porque los vaya a cambiar a ellos, sino porque los cambiará a ustedes. Antes de irme, quiero escucharlos. Déjenme un comentario.
Escriban el número 1 si creen que tomé la decisión correcta. Escriban el número 2 si la entienden, pero no están seguros de si habrían hecho lo mismo. Escriban el número 3 si creen que fui demasiado lejos. No hay respuesta incorrecta. Leeré cada una de ellas. ¿Desde dónde me están viendo? Andy, ¿qué hora es allá donde están ahora mismo? Cuéntenmelo en los comentarios. Y si alguna vez le han dado todo a alguien que lo trató como si no fuera nada, compartan su historia abajo. No están solos en esto para nada. Si esta historia los conmovió, por favor suscríbanse a este canal. No les cuesta nada y significa todo para quienes contamos estas historias, porque algunos de nosotros hemos estado callados durante demasiado tiempo. Soy Víctor Cantú. Esta es mi verdad. Esta es una historia de ficción inspirada en experiencias emocionales reales, completamente reescrita y reimaginada en la Ciudad de México para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia.